en el enunciado porque nos pusieron superíndice. Y la velocidad orbital es 2,93 por 10 a la 4 metros por segundo. Bueno, ¿qué pasa? Acá, para resolver este problema, porque hay que hallar la velocidad orbital en el perihelio, que es la posición más cercana del Sol, aproximadamente 6 meses después, cuando la distancia al Sol es de 1,47 por 10 a la 11 metros. Hay que tener en cuenta muy bien, o sea, tener bien en claro los conceptos de momento de una fuerza y la relación de los momentos con el momento angular o cinético, ¿está? Entonces, repasemos un poquito momento de una fuerza respecto de este punto O. Bueno, es el producto vectorial del vector posición de aplicación de la fuerza respecto al punto O, vectorial F. Recuerden que este producto vectorial no es conmutativo, porque nos encontramos con sorpresas. Y el momento de una fuerza respecto de un punto no es fuerza por distancia, sino que es un vector que resulta de este producto vectorial. ¿Está? Una consulta, profe. ¿Qué? ¿Ese es el torque? Sí, te escucho. Sí, torque o momento, lo mismo. Gracias. Momento de una fuerza respecto de un punto de nada o torque. ¿Está? Entonces, ustedes consideran la recta de acción de la fuerza. Yo voy a calcular el momento de la fuerza respecto al punto O, considero el punto de aplicación de la fuerza, trazo el vector posición del punto de aplicación de la fuerza respecto de O, y ustedes estaban acostumbrados a decir que es esta fuerza por esta distancia. En realidad, cuando hacemos seno de tita, nos queda cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector posición. Entonces, esta distancia me queda que es igual a R seno de tita. Por eso se expresa como este producto vectorial, y el momento de una fuerza respecto de un punto o torque es un vector, que va a ser perpendicular al plano determinado por los vectores R y el vector fuerza. ¿Está? Bien. Acá tenemos en este caso, si la fuerza está aplicada así, y esta es la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto respecto del cual yo calculo el momento, esto va a girar así, ¿no? ¿Sí? Bien, en este caso, la fuerza está aplicada en este sentido y dirección. Entonces, esto va a girar así, o sea, el momento de una fuerza que produce un giro. Y en este caso, como el vector posición del punto de aplicación de la fuerza coincide con la dirección de la fuerza, ¿habrá momento? No, es cero. ¿Hola? Cero. Es cero, ¿está? Porque el seno de cero es cero. Bien. Acá vemos también, o sea, el tema, la terna X, Y y Z. Cuando siempre ven que esta es una terna positiva, cuando hago girar el eje X positivo hacia el eje Y positivo, ¿no? Un tornillo de rosca derecha sube, indica el eje Z positivo. Bueno, acá tenemos la fuerza y acá el vector que posiciona el punto de aplicación de la fuerza respecto del sistema de coordenadas. Bueno, si ustedes no se dan cuenta fácilmente hacia dónde va el torque o momento, llevan los dos vectores al origen del sistema de coordenadas, entonces hacen girar siempre R hacia F, no F hacia R, porque el producto vectorial no es conmutativo, y el
sentido de avance de un tornillo de rosca derecha está hacia arriba, ¿está? Bien. Bueno, acá pueden ver distintas posibilidades para calcular el ángulo entre el vector posición y la fuerza. Ahora veamos el momento angular o cinético, ¿está? Bien. Este es el plano en que se mueve la partícula, el plano de movimiento, y voy a calcular el momento angular o cinético o momento de la cantidad de movimiento, también se dice, porque ¿qué pasa? M por B, ¿qué es? ¿Qué es M por velocidad? Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Entonces se le suele llamar a este vector momento de la cantidad de movimiento. Bien. La partícula se mueve por esta trayectoria. El vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria y tiene aplicada esta fuerza, y este vector R es el que posiciona la partícula respecto de O. Entonces, el momento angular o cinético siempre es un vector porque resulta de un producto vectorial. Es el producto vectorial R que posiciona la partícula respecto del punto O, vectorial, el vector cantidad de movimiento. Entonces, es un vector perpendicular a R y perpendicular a B. Nuevamente, si no se dan cuenta hacia dónde va L, el sentido, porque ustedes ya saben que es perpendicular a estos dos vectores, pero puede tener sentido hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces llevan el vector velocidad acá al origen y hacen girar el vector R hacia el vector velocidad, y el sentido de avance de un tornillo de rosca derecha les va a dar el sentido de L. Bueno, ¿qué pasa si derivamos esta expresión? Sí. Ah, es que no entendí esa parte que... ¿Sí? ¿Le puede volver a repetir? ¿O no? Que lo llevabas el vector... ¿Qué parte no entendiste? Para fijarte si L va para arriba o para abajo, llevabas el vector R a la posición y luego hacia la posición donde está el Claro, origen. hago lo mismo que acá. Tengo el vector R y el vector, en vez de tener F, coloco el vector M por B. Y hago girar R hacia MB. Entonces, un tornillo de rosca derecha avanza hacia arriba. Si F o M por B tuviera sentido opuesto, por ejemplo, para este lado, y hago girar R hacia F o M por B, un tornillo de rosca derecha avanza hacia abajo del plano XY. ¿Se entiende eso? Claro, como el F está hacia tu derecha, entonces como que lo haces girar hacia la derecha, entonces va para arriba, tu L. Yo lo que hago girar es el tornillo. Y el vector R gira hacia el vector F en el caso del momento torque, o el vector R gira hacia el vector cantidad de movimiento en el caso del momento angular o cinético. También puedes aplicar la regla del tornillo de los dedos. Yo aplico la regla del tornillo de rosca derecha. Aparte, fíjate, este vector velocidad a esta partícula, ¿en qué sentido? O sea, no la va a hacer girar en este sentido, la va a hacer girar en este sentido. Entonces, el vector L avanza hacia arriba, es perpendicular al plano determinado por R y por B. Y tenés que aplicar para determinar el sentido de L las reglas del producto vectorial, o sea, aplicar las reglas de los dedos que usan ustedes a veces, o el de avance, o hacer el determinante, ¿está? Lo que pasa es que hacer el determinante es cuando uno todavía no está acostumbrado a ver qué pasa físicamente.
cuando te acostumbras a ver qué pasa físicamente, ya no haces el determinante. Es como un primer paso hacer el determinante. ¿Está? Bien. Ahora bien, calculamos la derivada de L respecto del tiempo. Siempre L se calcula, o sea, es el momento angular o cinético, ¿no? Calculado respecto de un punto. Entonces, sería la derivada del vector posición, ¿no? Respecto del tiempo, ese vector posición está calculado respecto del punto donde calculo L, vectorial m por el vector velocidad, más r vectorial por la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. Y la derivada de este vector me da la velocidad. La velocidad vectorial, la cantidad de movimiento que les da. ¿Cómo es este vector con este vector? Son paralelos, exacto. Tienen distintos módulos, pero son paralelos. Entonces, este producto vectorial me queda 0. Solamente me queda R vectorial M por la derivada de B respecto del tiempo, porque trabajamos con sistema de masa constante. Entonces nos queda R vectorial M por la aceleración. Y esto, masa por aceleración, o también podríamos decir la derivada de P respecto del tiempo, es igual a la fuerza. Entonces me queda R vectorial F, me queda momento de la fuerza respecto de O. ¿Está? Bueno, y esta ecuación es muy importante, porque ¿qué pasa si el momento de la fuerza respecto de O es igual a 0? Dijimos, ya lo vimos al principio, pero acá lo vemos de vuelta. Supongamos que la partícula sigue esta trayectoria, el vector velocidad es tangente, la fuerza que le aplicamos a la partícula es F, y el vector posición de la partícula respecto de O es este, o sea, tiene la misma dirección que F. Entonces, ¿qué pasa con este producto vectorial? ¿Esa fuerza ejerce momento o torque? ¿Qué opinan? Miren, esta es la trayectoria de la partícula. Este es el vector velocidad. La fuerza aplicada a la partícula y la posición de la partícula respecto del punto. ¿Cómo son R y F? Paralelos. Paralelos. Tienen la misma dirección. Entonces, cuando pasa esto, L es constante. Esta relación, si el momento de una fuerza respecto de un punto es igual a 0, L respecto de O es constante, es una relación recíproca. Si pasa esto, ocurre esto. Y si L es constante, el momento, ¿no?, de las fuerzas respecto de O es 0. ¿Está? Por eso sí o sí, sí o sí. Si pasa esto, ocurre esto, y si ocurre esto, también ocurre esto. ¿Está? Bueno, cuando físicamente se da esto, decimos que la partícula se mueve bajo una fuerza central. Esto lo vieron en teoría, pero lo que pasa es que hace varios días, entonces no lo recuerdan. ¿Está? Se mueve bajo la acción de una fuerza central. Entonces vamos a nuestro problema. Tenemos el Sol, la Tierra, acá es cuando está en el afelio, o sea, la máxima distancia del Sol. Acá en otro momento del año, ¿no? Y acá estamos en veranito y la Tierra está lo más cerquita del Sol. ¿Está? Consideramos que acá que la Tierra se mueve así.
Bien. ¿Qué interacción hay entre la Tierra y el Sol? ¿Cómo llaman a esta interacción? Fuerza gravitatoria. Claro, la fuerza gravitacional, ¿está? Esta fuerza actúa siempre entre dos cuerpos, pero se pone en evidencia cuando al menos uno de los cuerpos es de la masa, es del orden de las astronómicas, como es la masa de la Tierra. Y acá tenemos la Tierra y el Sol, que se atraen. Bien, acá hay una particularidad. Observen, en el afelio, o sea, la velocidad es tangencial, y en el perihelio también la velocidad es tangencial, y la fuerza, ¿cómo es? Hay una particularidad acá muy importante, porque después nos piden un gráfico, pero observen, acá la fuerza tiene esta dirección. Entonces la fuerza, como fuerza es igual a masa por aceleración, yo acá voy a tener aceleración tangencial y aceleración normal. ¿Está? Pero acá van a tener aceleración tangencial en el perihelio y en el afelio. Puramente centrípeta. Puramente centrípeta, justamente porque la fuerza, ¿no?, está en esta dirección y es perpendicular a la dirección tangente. Entonces es puramente centrípeta o normal. Bueno, entonces, veamos, es decir, el vector que posiciona, en todo instante, el vector que posiciona la Tierra respecto del Sol y la fuerza que tiene la misma dirección, ¿no? En todo instante. En todo instante, la dirección del vector posición de la Tierra respecto del Sol y la fuerza gravitacional tienen la misma dirección. Entonces la Tierra se mueve bajo la acción de ¿qué? De una fuerza. ¿Se ve por qué esto es una fuerza central? Hola. Sí. Sí. Bien. Sí, El vector posición que posiciona la Tierra respecto del Sol y la fuerza gravitacional tienen la misma dirección. Entonces, si yo hago R vectorial F, me da 0 en cualquier punto de la trayectoria de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El momento angular o cinético, o momento de la cantidad de movimiento, se permanece constante en todo momento. Entonces tenemos acá el vector que posiciona a la Tierra respecto del Sol en el afelio vectorial, la masa de la Tierra por el vector velocidad. ¿Está? En el afelio va a ser igual al producto vectorial del vector posición de la Tierra respecto del Sol, vectorial la masa de la Tierra por la velocidad que tiene la Tierra en el perihelio. ¿Está? Bien. Ahora bien, R y el vector velocidad en estos instantes, ¿cómo son? Perpendiculares. Entonces, cuando hacemos el producto vectorial, me queda el módulo de vector posición por el módulo del vector cantidad de movimiento por el seno de 90 grados, que es 1. Entonces, directamente, sí. ¿Lo igualaste? ¿Por qué, dijo? Porque el momento de esta fuerza, o sea, la Tierra se mueve alrededor del Sol
gracias a la fuerza gravitacional. No hay otra fuerza que hace mover a la Tierra alrededor del Sol. ¿Está? Bueno, esta fuerza en todo instante, ¿qué pasa? ¿Qué dirección tiene con respecto a la posición de la Tierra respecto del Sol? Son iguales en todo instante la dirección. En dirección son iguales, en dirección, sentido no, porque estoy posicionando la Tierra respecto al Sol. Entonces la flechita acá estaría en la Tierra, posiciono la Tierra respecto del Sol. Y F, la fuerza aplicada a la Tierra es esta. También va a estar la fuerza aplicada al Sol, porque la fuerza es una fuerza aplicada que se aplica a los dos cuerpos. Bien, pero la masa del Sol es mucho más grande que la Tierra, y acá estamos estudiando el movimiento de la Tierra. Bien, entonces, ¿qué torque o momento te produce esta fuerza? 0. 0. Si el torque o momento de esa fuerza es 0, ¿qué pasa con el momento angular o cinético? Ah, es constante. 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 Y es constante en todo el movimiento, porque en todo el movimiento se verifica que el torque que hace esta fuerza es 0. ¿Sí? Bueno, entonces, me va a quedar, o sea, en este caso me piden el afelio y el perihelio, porque justamente ahí el vector velocidad y el vector posición son perpendiculares, y acá es donde la Tierra se encuentra a la máxima distancia del Sol, que es en el invierno, y acá la Tierra se encuentra lo más cerquita del Sol, que es en el verano. Entonces, directamente, como el seno acá entre R y B es de 90, es el seno de un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que el módulo del vector posición por el módulo del vector velocidad en el afelio, porque las masas se simplifican, es igual al módulo del vector posición en el perihelio por el módulo de la velocidad. ¿Está? Observen que en el enunciado les dice 1,52 por 10 a la 11. Y acá yo escribí 150, esto sería 152 millones, o sea, esto es 1.52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, 1,52 por 10 a la octava. Pero son kilómetros, entonces por 1000 sería 1,52 por 10 a la 11 metros. ¿Está? Y la velocidad que el enunciado me parece que se las da no se las da en kilómetros por hora, yo la pasé a kilómetros por hora. Y acá también les dice el enunciado 1,47 por 10 a la 11 metros. Observen, yo dije 1,47 sería acá 1,47 por 10 a la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 1000 es 1,47 por 10 a la 11 metros. Y este es el módulo de la velocidad en el perihelio. ¿Está? Observen. Acá la distancia al Sol es máxima. Entonces la velocidad tiene que ser menor. Acá la distancia al Sol es menor. Para que se mantenga la igualdad, la velocidad tiene que ser mayor. ¿Está? Bien, en el inciso B les pide calcular, ¿se entiende hasta acá? Sí, sí. Se entiende. Bien. En el inciso B
nos piden la velocidad angular tanto en el afelio como en el perihelio. ¿Está? Entonces, el vector velocidad, ¿no? Lo podemos escribir como omega vectorial R de la Tierra respecto del Sol. ¿Está? Entonces, tengo el módulo del vector velocidad es igual al módulo del vector velocidad angular por el módulo que posiciona la Tierra respecto del Sol por el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? Omega va a ser perpendicular, o sea, la velocidad es perpendicular al plano determinado por omega y R. Si R está en este sentido, o sea, en esta dirección, y el vector velocidad en esta dirección, o sea, omega va a ser entrante o saliente al plano de la pizarra, al plano de la figura, ¿no? O sea que ustedes no tienen que tener un vector velocidad angular tal que multiplicado vectorialmente por R les dé este vector velocidad. Supongamos que omega sea saliente acá. Omega es saliente. Justo da. Omega saliente. Giran hacia R, un tornillo de rosca derecha avanza hacia arriba, de verdad que el vector velocidad en el afelio es hacia arriba. Y entonces el vector velocidad angular, ¿no? Que lo puedo ubicar acá en el Sol, ¿no? Porque la Tierra se mueve alrededor del Sol con un determinado vector velocidad angular. ¿Está? Bien. Entonces, sacan el vector velocidad angular como el módulo del vector velocidad sobre el módulo del vector posición en cada una de las situaciones. ¿Está? Y observen, en el afelio es menor que en el perihelio. En el perihelio es mayor el vector velocidad angular y la distancia al Sol es menor. ¿Está? Y acá, observen, el último punto les pide graficar el vector aceleración en distintos puntos de la trayectoria. Bueno, justamente está bueno esto, ¿no? Porque acá se ve que la fuerza gravitacional está dirigida hacia, bueno, acá está el Sol, ¿no? Pero como esto es una elipse, ¿no? La elipse tiene dos focos, ¿no? Bueno, acá tengo el Sol. Entonces, la fuerza gravitacional acá, observen la distancia que hay al Sol. La fuerza gravitacional es G, masa de la Tierra, masa del Sol, sobre R al cuadrado. Entonces, acá la distancia es máxima. ¿Está? Acá estoy en el perihelio en este caso. Acá la distancia es máxima. Si la distancia es máxima, 1 sobre R al cuadrado es menor que acá. Entonces, tienen la aceleración que es toda centrípeta, el vector velocidad hacia abajo, porque bueno, en este caso, acá, esta es una figura que saqué de internet, o sea, la Tierra está girando en este sentido, ¿está? Bien, cuando tienen la Tierra acá, la fuerza gravitacional está dirigida hacia el Sol. Entonces, acá tienen el vector aceleración, pero este vector aceleración, ¿no? Se puede descomponer en una componente tangencial y en una componente normal, si quieren.
Entonces, la dirección de la aceleración acá es así, y el vector velocidad acá no forma un ángulo de 90 grados como en los puntos afelio y perihelio, ¿está? Y acá ven también la fuerza gravitacional, el vector velocidad que es muy alto, la aceleración centrípeta también es alta, y en el punto D pasa lo mismo, la fuerza está dirigida a lo largo de la recta que une la Tierra con el Sol. Esta recta une la Tierra con el Sol. Entonces acá tenemos la fuerza gravitacional, entonces eso nos da la dirección del vector de aceleración. Y el vector velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Está? Bueno, con esto se acabó el problema. ¿Alguna pregunta? Este gráfico está muy lindo, muy explicativo, me gustó, y a pesar que, bueno, o sea, venía analizando el movimiento de la Tierra en el sentido opuesto, como muestra bien, ¿no?, que la fuerza, ¿no?, está en la dirección que une la Tierra con el Sol. Entonces la aceleración acá es así, la velocidad es tangente a la trayectoria, se puede visualizar bien. Y si quieren, queda para tarea de ustedes hacer esa gráfica, o sea, indicar el vector de aceleración acá. ¿Alguna pregunta? Una cosita ahí, perdón, me perdí parte del problema porque estaba con otro tema. En los puntos ahí también donde están simétricos, ¿no? Pero no el perihelio y el afelio. Hay dos puntos simétricos donde la velocidad es horizontal. Bueno, no importa. Lo que les decía es que el torque también es ahí. Ah, la velocidad horizontal, Ahí arriba, ¿no? o sea, tomar este punto, claro, y este. También le dijiste que el torque es el brazo y el momento angular es el brazo por la velocidad, ¿no? El brazo perpendicular, la distancia perpendicular a la velocidad por la velocidad, eso se lo comentaste. Ahí también con eso podrían calcular el momento angular fácilmente. Y siempre, claro, siempre es el brazo, pero les conviene a ellos practicar el producto vectorial para que practiquen. Sí, está perfecto. Para que practiquen y vean, o sea, analicen acá, por ejemplo, calculen el torque o sea, acá el torque, la fuerza es esta, ¿está? Bueno, el torque te va a dar 0, porque, o sea, el vector posición, en este caso, de la Tierra respecto del Sol y R, están en la misma dirección, acá y acá. Claro, en todos los puntos de la trayectoria, L se mantiene constante porque el torque es 0, porque es una fuerza que va hacia el centro, hacia el Sol, y que es el centro donde estás poniendo el radio. Pero me refiero que L en ese punto, en el punto D, es fácil de calcular porque podés calcularlo como la velocidad por la distancia perpendicular, que es el radio menor de la elipse. También es fácil de calcular. Pero bueno, no importa, se los tiraba como... también se puede calcular fácilmente si uno conoce el radio menor y el radio mayor de la elipse. Claro. No importa. Está bárbaro, está bueno. Está buenísimo todo. Muy clara, Cristina, siempre. A mí me parece, no sé, los chicos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profesor, también. Profe, una consulta. Bueno. Sí. O sea, nosotros demostramos que él es constante, haciendo que la suma de torques de esa fuerza, de las fuerzas externas, es 0. Y como acá en este solo está la fuerza gravitatoria,
Entonces, Sí, gravitacional. entonces hicimos que él es constante. Es él. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Sí. Si querés, podemos, por ahí busco otro problema y te lo subo al campus para que veas otro caso de fuerza central y conservación de L. Sí, está bien. Bueno, les voy a subir algún otro problema al campus, porque ya no nos queda tiempo de seguir con esto, porque tenemos que seguir con cuerpo rígido, pero les subo algún problema, aunque sea resuelto a mano, y cualquier cosa nos comunicamos por el foro para discutirlo. ¿Mm? ¿Les parece bien? ¿Aló? Sí, 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 profe. Perfecto. Bueno, gracias. Ahora sigue Germán. Dale, gracias. Bueno, ahora que vamos a compartir toda la pantalla. Bien, les voy a mostrar un problema que a mí cuando se comentó, cuando salió, me interesó muchísimo y es muy interesante, que es acerca del interferómetro láser, el observatorio interferómetro láser para medir ondas gravitacionales, llamado Proyecto LIGO. Dio como resultado un premio Nobel en el 2016. El proyecto LIGO lo que busca es detectar ondas gravitacionales. El anuncio se dio el 10 de febrero del 2016 con esta frase: "We have detected gravitational waves, we did it", que fue un logro grandísimo porque si bien las ondas gravitacionales fueron postuladas como soluciones de las ecuaciones de Einstein, no se logró medir hasta el 2015, que fue justo 100 años después de la formulación de la relatividad general. La pregunta es, ¿qué es una onda gravitacional? Nosotros, y ustedes en particular, conocen las leyes de la gravitación universal de Newton, que dice que la fuerza gravitatoria es una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado y directamente proporcional al producto de las masas entre los dos cuerpos. Esta ley, que formuló Newton por el 1600, anda espectacular, pero tiene pequeñas fallas. Una de ellas es que con la relatividad especial, formulada en 1905, la relatividad especial propone, entre varias cosas, que la velocidad máxima en la que se transmite la información es la velocidad de la luz en el vacío, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. La ley de la gravitación universal de Newton, en cambio, es una fuerza instantánea. No tiene en ningún momento, en ninguna parte de la ecuación, incorporado ese retraso o esa velocidad límite. Otra cosa es que las leyes de Newton son invariantes ante una transformación de coordenadas de Galileo. Eso lo vieron ustedes, la transformación de Galileo, cuando vieron el movimiento relativo. Al transformar todas las ecuaciones de Newton, y en particular la ecuación de gravitación universal, es un invariante de Galileo. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell y la de la relatividad especial son invariantes de Lorentz. O sea, son invariantes ante un sistema distinto para transformar entre un sistema de referencia y otro. Entonces, Einstein, cuando se dio cuenta de esto, se propuso, en ese momento solo se conocían dos fuerzas, que era la fuerza electromagnética, que ya era un invariante de Lorentz, y la fuerza gravitatoria. Entonces Einstein se propuso encontrar una ley de gravitación que fuera invariante de Lorentz. Y lo que llegó, después de mucho trabajo y muchísima geometría tensorial, que era algo que acababa de surgir en el momento con Riemann, llegó a la ecuación de la derecha, que son las ecuaciones de campo de Einstein. Lo que dice esta teoría es describir la gravedad de una manera distinta. En vez de describirlo como una fuerza, lo describe como un efecto geométrico. O sea, considera que el universo está formado de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Y que los cuerpos con masa o con energía lo que hacen es curvar en 4 dimensiones este espacio. Que esa curvatura está incluido en los términos de esto R, G y R que aparecen acá en la ecuación.
lo que produce la curvatura está incluido en este término T, que tiene adentro metido la masa, la energía, la velocidad, la carga eléctrica, el campo magnético, todo lo que tenga energía o masa está metido en ese término. Entonces, lo que dice la teoría es que los cuerpos curvan al espacio y luego se mueven por geodésicas, que son el camino más corto para llegar de un punto a otro. Lo que sucede es que como el espacio está curvo, estas geodésicas, desde nuestro sistema de referencia, cuando lo vemos nosotros, se ven como curvas. Por eso se producen estas oscilaciones. En las oscilaciones, por ejemplo, de la Tierra alrededor del Sol. Este dibujito que está abajo es un típico ejemplo gráfico muy malo, porque en realidad no es exactamente así, pero sirve más o menos para escribir, de cómo se ve como una masa curva al espacio, entonces un cuerpo recorre por esa curva. Bien. Una particularidad de las ecuaciones de Einstein, de las ecuaciones de campo, es que además de describir la atracción gravitatoria, producen muchos nuevos fenómenos más. Por ejemplo, permite estudiar la evolución del universo, o algo muy particular es que admite soluciones de onda. Así como vieron el oscilador armónico, que hay por ejemplo, un resorte, pero admite una solución de onda, las ecuaciones de campo de Einstein también admiten una solución de onda. Uno lo que hace es considerar que prácticamente no hay gravedad, que se llama un espacio de Minkowski, y lo perturba levemente, como haciendo un Taylor de orden 1, por decirlo de cierta manera, y en ese caso se pueden admitir soluciones de onda. O sea, que el espacio-tiempo puede oscilar. Esto lo produce por cualquier cosa que esté acelerado y que tenga campo gravitatorio. Pero son especialmente fuertes para eventos astronómicos sumamente energéticos. Las ecuaciones de este tipo, las soluciones de este tipo las encontró Einstein en el 1916, solo un año después de que encontró sus ecuaciones de campo. Estaba viendo si me hablaban, pues se le cambié de ventana. Bien. Una posible fuente de ondas gravitacionales grandes son las estrellas de neutrones rotantes. Cuando una estrella muere, puede tener distintos destinos. Uno de ellos es que colapse bajo su propia gravedad, luego de convertirse en supernova, y se forma una estrella de neutrones. O sea, lo que sucede es que la estrella colapsa, se comprime tanto que el protón y el electrón del núcleo se unen y se transforman en neutrones, y los neutrones quedan así y quedan uno apretado al otro. Sería como un átomo gigante. Es una cosa loquísima. Otra cosa es agujeros negros. En particular, agujeros negros que orbiten uno alrededor del otro o entre sí. Otra cosa son las colisiones de estrellas, neutrones, agujeros negros. También puede ser las explosiones de supernovas masivas. Cuando una estrella muere, dependiendo del tamaño, se puede producir una supernova, que es cuando la estrella crece rápidamente, aumenta su temperatura a medida que cambia de helio a materiales más pesados para fusionar. Y una más hipotética que todavía no se encontró, que es una posible solución, es la de cuerdas cósmicas, que serían como cosas que sobraron del Big Bang. Los efectos de las ondas gravitacionales es que comprimen y dilatan el espacio a medida que pasan. ¿Qué tanto dilata y comprime el espacio a medida que pasa? Depende de un parámetro h, que es muy pequeño, es del orden, para una onda gravitacional típica que esperamos observar en la Tierra, de 10 a la menos 22 o 10 a la menos 20. O sea, básicamente, si uno está quieto en un lugar y pasa una onda gravitacional a través tuyo, lo que sentís es nada, pero es como que el espacio se comprime en 10 a la 22 partes, o se dilata 10 a la 22 partes, que es muy poquito, es una fracción del ancho del protón. Pero bueno, en 2015 prendieron, después de más de 15 años de trabajar en el proyecto LIGO, prendieron por primera vez el equipo. El equipo está formado, se los voy a mostrar a la última diapositiva. El equipo está formado en ese momento por 2 interferómetros, uno ubicado al suroeste de Estados Unidos y el otro al noroeste, que tiene 2 brazos largos de 4 kilómetros que están a 90 grados, son perpendiculares. Por estos brazos pasa un láser
que pasa por cada uno, rebotan en un espejo que están en la punta, se reflejan, vuelven e interfieren constructivo y destructivamente, ya lo vamos a ver más al final de la materia eso, y de esa manera puede medir variaciones de posición. La razón por la que tiene que haber dos brazos es porque es un interferómetro de Michelson, que es así, y porque permite medir la diferencia de longitud, cambios de longitud entre un brazo y otro. Y hay dos en Estados Unidos para poder comprobar que si se mide algo no sea un ruido de la zona, sino que sea propiamente algo astronómico. Hoy en día hay además uno en Europa, que es el Virgo, que es otro que construyeron, que permite tener más precisión y saber de dónde viene. Entonces, lo que es muy lindo es ver la simulación de la primera medición que se hizo en el 2015. En 2015 lo que observaron es la colisión entre dos agujeros negros, uno de 30 masas solares y otro de 35 masas solares es la masa del Sol, que estaban orbitando alrededor suyo y en un momento se acercaron tanto que se empezaron a acelerar hasta que finalmente se unieron en uno solo. Esto que les voy a mostrar es una simulación numérica, o sea, es una animación, no es de verdad, porque no se puede observar estas cosas, al menos no con la tecnología actual, pero es una solución, no es algo artístico, sino que está basado en las ecuaciones de Einstein, o sea, es realmente lo que se vería. Fíjense cómo los agujeros negros que están en negro oscilan entre sí, todo eso que ven atrás, como que la luz hace este efecto raro, es porque los agujeros negros funcionan como lentes gravitacionales, o sea, tienen una gravedad tan extrema que desvían la luz. Fíjense que en un momento se empiezan a acercar, se empiezan a acelerar cada vez más, su velocidad angular aumenta, hasta que finalmente se produce la unión, queda uno solo, y fíjense afuera cómo hay como una vibración. Esa vibración corresponde a la onda gravitacional. Te lo muestro una vez más. Una pregunta. Sí. Ese efecto lupa que se produce sería el espacio-tiempo curvándose. Exactamente. El efecto lupa es producto de que el espacio-tiempo está curvado, entonces vemos la luz siendo recorridos, que es como una lente, digamos. Por eso se llama lente gravitacional. Es muy parecido a una lente lo que produce. Esta línea que vemos alrededor se llama fotoesfera, esta línea más marcada, este círculo. Y la parte negra es el horizonte de sucesos. Fíjense que cada agujero negro tiene como una fotoesfera propia, que tiene como un anillo de luz bien brillante alrededor. Lo que estamos viendo es lo que está atrás del agujero negro, porque la curvatura es tan extrema que lo que está atrás del agujero negro, la luz que viene atrás del agujero negro da toda la vuelta y sale por los costados. O sea que esto que vemos, todo lo que vemos acá, es lo que está atrás. Es lo que está Creo atrás. que había como un problema a la hora de sacar fotos de los agujeros negros. Creo que se salen 2 veces, ¿o no? Se hizo una foto sola, que fue el año pasado. La voy a buscar y se la voy a mostrar. Es la primera foto que se hizo en un agujero negro, esta, donde se observa claramente la fotoesfera del agujero negro. El problema de esto es que los agujeros negros están muy lejos. Ese es el problema. No sé si era de agujeros negros otra cosa. Creo que cuando querían sacar fotos a, no sé si eran supernovas, me parece que estaban muy lejos, esa curvatura del espacio-tiempo me parece que hacía que en la foto salga esa supernova y corrida al costado salga la misma supernova. Sí, eso se midió varias veces. Eso es producto de un agujero negro o estrella de neutrón o algún objeto parecido, pulsar, que está puesto en camino entre una supernova y algo. Eso es una forma de medir, sí. Eso se midió. Eso se vio. De hecho, se puede ver a distinto tiempo. No sé si voy a encontrar las fotos buscándola rápido, pero bueno. Uno no la voy a encontrar ni de casualidad en 2 segundos. Pero una cosa que puede pasar
es que puede haber una supernova. Por ejemplo, las supernovas se usan porque tienen un brillo absolutamente descomunal, sin importar lo lejos que estén, por lo tanto son muy fáciles de observar. Si uno pone un agujero negro o una lente gravitacional adelante, uno podría observar varias veces la misma supernova, incluso la podría observar en distintos momentos en la misma supernova. Y eso se observó una vez, no me acuerdo, creo que fue en los 80 o en los 70, que se observó una supernova y pocos días después se observó de vuelta la misma supernova. Porque los dos caminos que hizo la luz, uno era más largo que el otro, por lo tanto tardó más en llegar. Sí, creo que había sido hace poco que creo que en 2015, la verdad que no me acuerdo, pero me parece que habían logrado Habían leído hace predecir, poco el artículo también, por eso. parece que habían logrado predecir dónde iba a estar la misma supernova, Claro, pero eso mismo, porque bueno, se veía 4 veces. claro. Eso es un efecto de una lente gravitacional, que puede ser, generalmente son agujeros negros, pero podrían ser estrellas de neutrones también, que son supermasivas. Todo lo que tenga masa extrema puede producir este efecto de lente gravitacional. El agujero negro, además, produce este círculo alrededor, que es la fotosfera. Y bueno, tiene horizonte suceso, tiene un montón de cosas más. Algo muy lindo que de los agujeros negros es que este círculo negro que ven acá, su tamaño depende, que es lo que vamos a ver. Hoy no vamos a ver por qué, porque eso es cosa de relatividad general. Pero el tamaño del círculo negro depende no solo de la masa, sino también del momento angular y de la carga eléctrica. Entonces, si uno conoce el momento angular del agujero negro, a pesar de que es una cosa que uno no la puede imaginar rotar, porque es un punto, si uno conoce el momento angular del agujero negro, podría calcular el tamaño del horizonte de sucesos. ¿Y cómo calculo el momento angular de un agujero negro? Una forma es viendo con el momento angular de lo que lo formó. Esto tiene un momento angular, porque son dos cosas orbitando uno alrededor del otro, alrededor del centro de masa. Entonces, si yo calculo el momento angular inicial, puedo calcular el momento angular final del agujero negro. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver este mismo problema. Obviamente lo vamos a ver desde el punto de vista de la física clásica. El resultado no va a ser exacto, ya que uno tiene que verlo desde el punto de vista de la relatividad general. Sin embargo, la aproximación va a ser buena y nos va a permitir dar una idea de los números que están involucrados. Esto que midió el proyecto LIGO eran dos agujeros negros, uno de 35 masas solares, la masa solar es la masa del Sol, y otro de 30 masas solares, separadas inicialmente a una distancia de 1000 kilómetros, que rotaban alrededor del centro de masa con una frecuencia de 10 Hz. Estos se empezaron a acercar, tal que al momento de la colisión se encontraban a solo 300 kilómetros de distancia entre sí. Entonces vamos a calcular cuál es la posición del centro de masa, cuál es el momento angular del sistema respecto al centro de masa, cuál es la energía cinética del sistema, que es muy lindo para observar la dimensión bestial que tiene esto, y al momento de la colisión, cuál es la frecuencia orbital. Entonces vamos a hacer esa cuentita. ¿Cómo calculamos el centro de masa? Súper sencillo, consideramos que están equiespaciados, por ejemplo, y ponemos el sistema equiespaciado, no, ponemos el tema de referencia en el centro, y calculamos la suma de las posiciones, que es masa chiquita, que es el de 30 por D, menos porque está para el lado izquierdo, masa grande por D, y lo divido por la masa total. Entonces me dice que el centro de masa está a menos 77. ¿A qué quiere decir eso? Que obviamente el centro de masa está un poco más cerca del agujero negro grande que el agujero negro chico. Que es lo que veíamos, si ven el dibujo, ven que orbita alrededor de un punto ubicado más cerca del agujero negro grande que del chico. Entonces, la distancia de la masa 1 al centro de masa es 423 kilómetros inicialmente, y la distancia de la masa chiquita de 30 masas solares al centro de masa es 577 kilómetros. Y calculemos el momento angular, que como las únicas fuerzas que hay son centrales, se tiene que conservar. Entonces, el momento angular 1 es masa por D1 en menos X, porque estoy considerando que está para la izquierda, que está para allá, por la velocidad del centro de masa, que lo puse para abajo, fíjense, uno para abajo y uno para arriba. O sea, podría haberlo puesto al revés, pero tiene que ser uno para cada lado.
menos x por menos y es z, o sea, me da masa por d por velocidad del centro de masa. Por velocidad de la masa grande, perdón. Y el L2, el aumento angular de la masa 2, de la masa chica, es m por d2 por x, producto vectorial bm por i, misma cuenta pero con los signos cambiados, y me da m por d2 por bm. Hagamos la cuentita. Ambos tienen z positivo, así que se suman. Y podemos escribir la velocidad de la masa grande, la velocidad de la masa chica, como velocidad angular por distancia. O sea, podemos escribir B es igual a omega por D. Velocidad tangencial, ¿no? Entonces me va a quedar que es m por omega por d1 cuadrado más m por omega por d2 cuadrado. Y acá tengo todos los datos. Tengo las masas que me lo daban de datos, que eran 30 y 35 masas solares, que lo voy a dejar como masas solares, como para que no sean tan tremendos los números, y después al final vemos si reemplazamos. La frecuencia la puedo escribir como 2pi por f, donde f era 10 Hz. Y la distancia está en kilómetros cuadrados, así que saco el kilómetros cuadrados para afuera. Bien, entonces esto me da que el momento angular total es este número tremendo. Que vamos a ver qué tan grande es. La masa solar, no me la acuerdo. Masa solar, vamos a decir, masa solar 10 a la 30. 2 por 10 a la 30 es la masa solar. O sea que esto es 1,1, vamos a poner 1,06 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a la 8. Por 2, 10 a la 8. Por 2, viene la pucha, che. Por 2, por 10 a la 30. Kilómetros cuadrados sobre segundo. O sea que esto es alrededor de 2 por 10 a la 38 kilómetros cuadrados sobre segundo. El momento angular. Un número absolutamente tremendo. Una vez que los agujeros negros colisionen y se unan en uno solo, el momento angular lo va a conservar el agujero negro resultante. Este caso particular que midió LIGO, el momento angular final del agujero negro era 0, porque cada agujero negro tenía su propio momento angular intrínseco que se contrarrestaba con el que se dio de total. Es un caso muy particular. Bien, calculemos las velocidades tangenciales. Las velocidades tangenciales ya sabemos que son omega por d, y tenemos omega, que es 2pi por f, que es 10 Hz, por la distancia, 423 kilómetros. Entonces me va a dar 26.577 kilómetros por segundo, 1, el de masa grande, y el de masa chica, 36.253 kilómetros por segundo. Podemos calcular la energía cinética, simplemente sumando la energía cinética de cada uno de los agujeros negros, y me va a dar como resultado 1,61 por 10 a la 44 joules. Es una cantidad absolutamente ridícula de energía. Pero bueno, es la energía que tiene el sistema inicialmente. Un detalle es que después de la colisión, esta energía, incluso parte de su masa, ustedes seguramente vieron un montón de veces en muchos lados, la ecuación es igual a mc cuadrado, que esto es una conversión entre masa y energía. Cuando los agujeros negros estos se juntaron, 5 masas solares se transformaron en energía. O sea que las ondas gravitacionales tienen una energía de 5 masas solares por la velocidad de luz al cuadrado. Que si se ponen a pensar, esto es 5 por 10 a la 30 por la velocidad de la luz, que es 300.000 al cuadrado, kilómetros por segundo. Vamos a poner 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado, y si hacen esta cuenta, fíjense que esto es 10 a la 9, es 3 por 10 a la 9 si lo piensan en metros, al cuadrado es 10 a la 18, por 30 es 10 a la 48 joules se liberaron en forma de ondas gravitacionales. La razón por la que era tan difícil de medir era porque estaba lejos. De haber estado cerca nos hubiese partido en pedazos. Bien. Al momento de la colisión, ¿cuál es la frecuencia orbital?
Porque si se están acercando es como el problema de los patinadores que seguramente vieron con Marcelo. A medida que se van acercando, van oscilando cada vez más rápido entre sí. Que es lo que se ve en el video. A medida que se están acercando, empiezan a girar más rápido. ¿Ven? Acá pueden ver cómo en un momento gira más rápido hasta que finalmente colapsan. Entonces yo sé que al momento de la colisión están a 300 kilómetros entre sí. Fíjense que no llegan a estar juntos por completo, sino que en un momento acá están lo suficientemente cerca para producir la colisión y ahí colapsan. Esa distancia, esta de acá, es 300 kilómetros. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice antes, calculo primero la posición del centro de masa, que me dice que está 11 kilómetros corrido hacia el lado de la masa grande, acá, y puedo calcular el momento angular. Yo sé que el momento angular es m por omega por d1 cuadrado más m por omega por d2 cuadrado, y omega no lo sé, sé la masa y sé el d1 y el d2, pero no sé omega, pero no importa porque yo sé que el momento angular se conserva, por lo tanto puedo igualar el momento angular que calculé inicialmente con el momento angular que tiene en este momento. Entonces, haciendo este despeje, pasamos dividiendo, vemos que las masas solares y los kilómetros cuadrados se simplifican, y me dice que la frecuencia angular es 73 Hz. Acá debería ser omega, sí, acá debería ser F, porque yo acá lo hice con F. O sea, acá saco omega, pero después uso que omega es 2pi por F y despejo el F, que es más interesante de ver. Bien, y vamos a ver una cosa más, extra. ¿Cuál es la velocidad tangencial justo antes del choque? Una vez que tengo omega, puedo simplemente hacer el producto, omega por d. Fíjense que las velocidades son 73.000 y 63.000 kilómetros por segundo. Pero la velocidad de la luz es 299.000 kilómetros por segundo. O sea que es un 24% y un 21% la velocidad de la luz. Es claramente dentro del régimen relativista. Estamos hablando de cosas que se mueven a un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz. Imagínense lo tremendo que es la velocidad a la que se mueven. Bueno, terminamos con la medición de con la cuentita que quería hacer el momento angular. Les dejo, no les voy a dejar nada obviamente de tarea, pero si les interesa, lean un poquito más del proyecto LIGO. Es un proyecto muy interesante. Después de eso aumentaron la precisión. Ya hicieron muchísimas mediciones más. De hecho, están midiendo 15, 20 eventos por año. Cuando se empezó, no se sabía qué tan frecuente eran los eventos que produzcan ondas gravitacionales que fueran medibles. O sea, gastaron 15, 20 años y 15.000 millones de dólares para construirlo y no sabían si alguna vez iban a poder medir algo. Cuando lo activaron y pasaron solo 10 días desde la primera vez que lo prendieron y midieron algo, pensaron que era suerte. Después lo desactivaron unos meses para mantenimiento, lo prendieron y volvieron a medir y ahí se dieron cuenta que los eventos son sumamente frecuentes. Y están todo el tiempo midiendo cosas, midiendo este tipo de eventos. Bueno. Tengo preguntas. Una pregunta. Decime. Incluso a esa magnitud así como que tan grande y como que por ahí como que se usan herramientas de física mucho más complejas que lo que estamos dando, o sea, los cálculos tipo como el de velocidad angular que es de frecuencia angular y la velocidad tangencial, ¿se sigue usando y sigue siendo válido eso? O sea, no se usa como algo mucho No, más. cuando estás en ese, por eso les mostré la última cuenta de qué porcentaje la velocidad de luz tenían. Cuando estás en un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz, tenés que usar relatividad especial, y en este caso, que además tenés masa grande, tenés que usar relatividad general. Las leyes de Newton y lo que estamos viendo nosotros son como una aproximación de primer orden a esas leyes. Entonces sirven como una aproximación. Uno puede hacer la cuenta, de hecho los resultados no dan tan distintos, y la puede hacer. Obviamente no es correcta, y ya a este extremo tenés que meterte con relatividad especial y relatividad general para hacerlo. Eso sí. Sí. Ah, dale, gracias. De nada.
¿Alguna otra duda que quieran aprovechar? ¿Pregunta que me quieran hacer del tema? Profe, Sí. yo vi que en una parte la velocidad lo calculaste como distancia por la masa o algo así. La velocidad la calculé como omega por d. ¿Dónde lo hice? Acá, la velocidad la calculé como omega por d. Ah, Velocidad tangencial es velocidad angular por radio, igual que vieron antes, cuando vieron movimiento circular y demás. sí, sí. 24% de la velocidad de la luz sería, entre comillas, cerca de la velocidad de la luz. Sería bastante cerca, bastante cerca. Es un porcentaje muy apreciable. Y además las masas son tan grandes que solamente la relatividad general describe correctamente ese fenómeno. Dale, dale. El problema de relatividad general es que es muy difícil de resolver, no hay una solución analítica de las ecuaciones de campo, sino que se resuelve numéricamente. Las únicas ecuaciones analíticas que existen son para casos muy simples de mucha simetría, como puede ser un agujero negro o una estrella perfectamente esférica, o puede ser un agujero negro con carga eléctrica en momento angular, o la evolución del universo. La evolución del universo se describe como considerando que el espacio es completamente isótropo. Considera que el espacio es completamente isótropo y hace una aproximación para describir la evolución del universo. Sí, siguen trayectorias espirales alrededor del centro de masa. Por ejemplo, en el sistema solar, Plutón y su luna, que nunca me voy a acordar su nombre. Bueno, creo que no se llama luna porque el Plutón ya no es un planeta. Pero cuando yo era chico, Plutón era un planeta, tiene una luna, pero como sus masas son no tan distintas, no orbitan no orbita la luna alrededor de Plutón, sino que ambos siguen trayectorias elípticas alrededor de el centro de masa. En este caso son espirales, sí. No son elípticas, tenés razón. Porque están colapsando. Un detalle, creo que los comenté, es que parte de la masa de los agujeros negros se evapora en forma de ondas gravitacionales. Que es muy raro de pensar que la masa se vaya en ondas gravitacionales. Pero es una cosa que sucede. En este caso particular, 5 masas solares del agujero negro. El agujero negro final tenía creo que 61 o 60 masas solares, a pesar de que cada uno sumaba 65, y lo que faltó se evaporó o se fue en forma de ondas gravitacionales. También se observaron recientemente estrellas de neutrones a través del proyecto LIGO, que es otro evento extremo porque las estrellas de neutrones también tienen una masa bastante grande. Digamos, es lo más. La estrella de neutrones es como justo antes del agujero negro, como que es muy masivo, pero que le faltó un poquitito de masa para llegar a un agujero negro. No, relatividad general ni siquiera la ves en la carrera de física. Para que te des una idea, yo relatividad general la vi como una carrera. Yo soy físico, no ingeniero, y relatividad general la cursé como una materia optativa, que en realidad era materia de doctorado, pero yo la cursé de grado como optativa. Porque para ver relatividad general tiene que ver geometría diferencial, que tampoco lo ven en ingeniería porque no les sirve de nada. Y además es un bardo, pero es muy lindo. Estaba viendo, creo que el plan de Física 3 o algo así, que está en Ingeniería en Informática, y hay como algo de cuántica, creo. Sí, de cuántica van a ver algo. Hay varias cosas de cuántica que son interesantes y les puede llegar a servir. La cuántica, digamos, la más antigua, la más clásica. Eso sí tiene un interés importante. Si uno trabaja, por ejemplo, en semiconductores para entender cómo funciona un transistor, necesita tener una base de cuántica.
pero no relatividad. Relatividad general es algo que solamente es apreciable a eventos astronómicos. O sea, al día a día o cosas de la Tierra es imposible que la relatividad general tenga un efecto. Excepto el GPS, por ejemplo. El GPS tiene, para funcionar, tiene un reloj que tiene que estar completamente síncrono con el reloj de la Tierra con el que estés midiendo la señal de GPS. Por ejemplo, el celular tiene una precisión de 10 a la menos 8 segundos, 10 a la 8 segundos, para poder coordinar, sincronizar con el satélite GPS. Y a esa precisión, la diferencia de gravedad de la Tierra entre la superficie de la Tierra que estamos nosotros y la altura en la que está el satélite es lo suficientemente apreciable para que el reloj se mueva a distinta velocidad. No se olviden que la gravedad dilata el tiempo o contrae el tiempo. Entonces, el satélite tiene que tener una corrección relativista, tanto relatividad especial, porque el sistema está moviendo a cierta velocidad, como relatividad general por la diferencia de gravedad. Pero es un detalle sumamente menor y al menos que se pongan a desarrollar satélites GPS no lo van a ver nunca, y si lo tienen que ver lo va a hacer un físico eso. Tomé la velocidad como perpendicular a la posición respecto al centro de masa, sí, exactamente. No sé qué tan, es una aproximación seguramente, porque la solución exacta es una solución numérica de la relatividad general, que no me dan abasto la computadora para hacer la cuenta, porque se hace con supercomputadoras. Las ecuaciones de Einstein son muy difíciles de resolver. Esto no tiene una solución analítica que uno pueda reemplazar un número y ver qué pasa. Pero sí, es una buena aproximación considerar que están de esa manera. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? A mí no me queda claro cómo funciona la estructura del proyecto. Bien. Pasa que no viste lo que es un interferómetro. Cuando veamos interferencia, quizás lo vas a entender, pero te explico brevemente. La luz vamos a hacer una diapositiva, vamos a hacer una pequeña anotación. Uno puede describir el campo eléctrico de una manera muy aproximada, no, pero funciona bien. Puede escribirlo de esta manera. Lo voy a escribir así, como una onda viajera. Bien. Este es el campo eléctrico. Esto es una onda viajera. Una onda que se mueve en la dirección X con una frecuencia omega. Yo lo que hago es mandar una onda viajera a través de, acá tengo un espejo que divide, yo tiro un haz acá, la mitad sale para acá, la mitad sale para acá y la mitad sale para acá. Después esto rebota en un espejo acá, rebota en un espejo acá y vuelve. Y cierta cantidad pasa en esta dirección. Lo estoy diciendo aproximado porque no tengo ganas no tengo el dibujo hecho perfecto. Dice, interfieren acá. Entonces acá llegan con distintas fases, o sea que llegan habiendo recorrido distinto camino. Vamos a llamar este D1 y este D2. Y la diferencia, lo que se ve acá se va a ver o brilloso u oscuro, dependiendo de la distancia entre D2 y D1. Es porque acumula una diferencia de fase, porque este K por X es distinto entre uno y otro. Entonces un interferómetro de Michelson. Cuando interfieren acá, uno va a ver una zona oscura, blanca, oscura, como anillitos. Para que les voy a mostrar un dibujito. Interferómetro Michelson. No sé por qué no hice esto primero. ¿Ven? Esto es un interferómetro de Michelson. ¿Ves? Acá en la pantalla uno ve esto. Ve como círculos de luz. La distancia, la posición de las franjas oscuras y franjas claras y su separación te permite calcular cuál es la diferencia de camino, de recorrido entre cada uno de los brazos. Cuando pasa una onda gravitacional, la onda gravitacional estira un lado y contrae el otro. Entonces, por ejemplo, puedes estirar este un poquitito, una fracción del ancho de un protón, y contraerlo un poquitito. Tal que la distancia entre D2 y D1 cambia. Entonces, eso se observa como un cambio en los anillos que se forman acá. Y eso es lo que se mide, la variación entre esos anillos.
digamos, que cómo varía este patrón de interferencia que está acá. Si encuentro un mejor esquema. No. Este es el interferómetro de Michelson que están haciendo, ¿verdad? Fíjense que se observa los anillos y la posición de los anillos depende de eso. Lo interesante del interferómetro de Michelson, no sé si se entiende más o menos así. Pero lo interesante del interferómetro de Michelson es que originalmente era para medir la velocidad del éter. A fines del 1800 todavía no se sabía exactamente qué era la luz, porque las ondas se consideraban que viajaban a través de medios materiales. Por lo tanto, una de las ideas era que la luz viajaba a través de un medio que no podíamos sentir ni observar, llamado éter. Entonces, la particularidad del interferómetro de Michelson es que permite medir cosas en distinta dirección al mismo tiempo. Entonces, la idea era medir cómo la velocidad de la luz era distinta en una dirección que en otra por la velocidad relativa de la Tierra respecto al éter. Lo que observó el experimento de Michelson fue que no hay ninguna diferencia, o sea que el éter no existe, que no hay ningún fluido que ocupe todo. Entonces, un experimento que fue pensado para demostrar la existencia de éter, que contradecía por completo la relatividad especial, terminó demostrando más de 100 años después lo correcto que era la relatividad general. Omar. Sí, creo que son perpendiculares. No tengo por qué pensar que no. Entiendo que sí. Bueno, Lautaro me habías preguntado, ¿no? ¿Quedó más o menos claro? Entiendo que es difícil, pero Sí, más o menos la idea sí. Es muy interesante el tema. cuando veamos, vamos a ver interferómetro de Young, y ahí cuando veamos interferencia quizás va a tener más sentido el todo de todo esto. Es una cosa que son gigantes, son brazos rectos de 4 kilómetros que tienen que contrarrestar por completo cualquier vibración de la Tierra, por lo tanto los espejos de los extremos están sostenidos de todo tipo de sistemas. Ahí es una cosa donde la ingeniería entra muy en juego, porque tiene todo tipo de corrección, y la corrección es tan grande que incluso tiene que tener correcciones debido a la fuerza que le hace el láser, porque el láser tiene momento, por lo tanto ejerce un empuje cuando choca contra algo, el fotón, que es tan mínimo que uno completamente lo desprecia en la vida real, pero a este extremo de precisión lo tienen que tener en cuenta. Hola, acá volví. ¿Cómo van? Hola, Mario. ¿Todo bien? Creo que yo ya estoy. Si querés seguir vos. Si tienen algunas dudas, sí, me habían dicho que tenían ahí alguna duda o algo, algún tema. Sí, alguien había dicho del problema de el cuestionario de sistema de partículas. Perfecto. Para que cambio la presentación. Bueno. No sé específicamente a cuál se refería, pero supongo que quizás al del el chico y el bote. Claro, era ese. El del chico y el bote. Bárbaro. Bueno, ahí veo, a ver, algunas preguntas. ¿Serían perpendiculares si las trayectorias son espirales? Si tenés trayectorias espirales, las velocidades no son perpendiculares entre sí, ¿no? Cuidado con eso. No, hablaba del caso particular de los agujeros negros porque hice la aproximación esa. Ah, que son perpendiculares. Está bien, claro, es una aproximación. Está bien. Pensé que era una de las preguntas que estaban hablando los chicos. Perfecto, ¿no? Si tiene una espiral, un movimiento, una partícula está siguiendo una espiral, la velocidad no es perpendicular. Así que tengan, pero hay que ver, ¿no? El caso que les contó ahora Germán, qué aproximaciones tiene, y en esas aproximaciones, a veces lo que se hace es, se dice, bueno, el radio varía este porcentaje, entonces eso lo toman como error, ¿no? Como ustedes hicieron en el laboratorio. Si yo tomo como error la variación del radio, puedo asumir la velocidad perpendicular con ese error. ¿Sí? Es simplemente para sacar un orden de magnitud. No si quieren hacer la cuenta de forma exacta, la tienen que hacer de una manera ahí, como les explicaba Germán, con
no usando relatividad general, y esto es simplemente para tener una idea de lo que está pasando y los órdenes de magnitud. ¿No? Eso les contaste, me imagino, está muy lindo el problemita, el problema, no problemita. Excelente. Tanto, sí, Germán se copa, ¿no? Con esto, con la parte de... ¿Estás ahí? ¿Te fuiste? Se fue. Bueno. Estoy. Ah, es entusiasta de la física de partículas. Es muy interesante, me parece muy interesante. No es lo que yo trabajo, pero me parece interesante igual todo esto. Ah, es espectacular, sí. Yo estuve trabajando un tiempo en física de partículas, no en relatividad general, bueno, pero hay mucha relatividad especial, ¿no? En partículas. Pero bueno, bueno, ¿qué problema me decían? El del chico en el bote, si no me equivoco. ¿Y me lo cuentan un poco? ¿Lo tengo que buscar? ¿No lo hicimos ese la clase pasada? ¿En algún momento? Un chico en un bote. ¿Cuál es? ¿Qué número de problema es? Ahí no lo tengo acá visto. Hice uno parecido, ¿no? Alguien caminando en una tabla, dice yo. Salta con una velocidad inicial y en un bote se desprecia el rozamiento del bote con el agua. Bien. Y después, ¿cuál es con una velocidad inicial que está a 30 grados de la horizontal? Y tenés que calcular cuál es el módulo máximo de esa velocidad para que el chico caiga justo al final del bote que mide 3 metros. Perfecto. Y esto es la velocidad, pongamos, inicialmente está en reposo todo, ¿no? En realidad, esta vamos a llamarla velocidad 1. Inicialmente está todo en reposo. Antes de que salte. Así que no aclara, Bien. pero supongo que sí, pero en realidad como que... Antes de saltar, supongo que está todo en reposo. Y si no me paro en ese sistema de referencia, que es un sistema de referencia inercial, si no hay rozamiento con el piso, esto se está moviendo o en reposo o con velocidad constante, porque no hay ninguna fuerza en este plano, ¿no? Antes de saltar, suponemos que está en reposo. ¿Sí? Si no, tiene que estar en una velocidad constante. Y eso no es problema, porque nos pararíamos en un sistema de referencia inercial fijo, el agua. ¿Sí? Entonces, no hay fuerzas... No entendí. Repita. ¿Cómo? Que Dígame. no entendí el por qué estaría en reposo. ¿Por No qué sé estaría en que tiene reposo? velocidad inicial. ¿Cómo? No sé si está en reposo porque no tendría velocidad inicial. No, antes de saltar. Digo, está todo en reposo. El barco y la persona están en reposo. Ah, Después de... ¿Sí? ah, Yo asumo que antes de que el chico intente el sí. salto, está parado ahí. Esto es antes de saltar, es decir, está el barco, voy a volver a dibujarlo, está el barquito, y la persona preparándose para saltar, si querés, pero no quieta. De velocidad 0. La velocidad del sistema, Claro, sí, entiendo. del centro de masa, es 0. ¿Sí? Y si tiene, pero o está en Sí, reposo o entiendo. tiene velocidad constante. En los dos casos puedo poner un sistema de referencia inercial con esa velocidad, ¿no? Supongamos que está en reposo, para que simplificar las cuentas, sin ningún problema, podemos suponer eso. ¿Sí? Si no, tendríamos que calcular la velocidad inicial de todo el bote. No podría estar moviéndose con una velocidad constante, imagínense, patinando con una velocidad constante. Pero bueno, nos paramos en este sistema de referencia fijo, y ahora, ¿qué queremos saber? La velocidad mínima para que llegue a este extremo. Velocidad máxima. Sería Máxima. para que llegue al extremo y no se pase saltando. Ah, bueno, está bien. Entonces mínima para que llegue al extremo. Bueno, no me queda claro si es mínima o máxima, ¿no? Para que llegue al extremo sin pasarse. Entonces, de alguna manera es la mínima, ¿no? Sí. Si salta más, se pasa. No sé. Resulta Podría raro ser la redacción. como justo antes de que caiga o algo así. Pero sí, Bien. eso. No sé si sirve, pero el problema también asumía que cuando el chico saltaba el bote se desplazaba hacia la izquierda. Bueno, eso no es algo que está asumiendo, sino que es algo que va a pasar. Si está quieto al principio,
el centro de masa está quieto, ¿no? Y eso se va a mantener quieto a lo largo después de que salga, o que haga lo que quiera el chico y el bote, ¿sí? A no ser que caiga al agua, es decir, que a donde ahí va a aparecer otra fuerza externa, pero mientras esté en el aire y no haya rozamiento con el aire, el chico salte y esté en interacción con el bote, el centro de masa se va a mantener fijo, ¿no? Si el centro de masa está por aquí, la velocidad del centro de masa, 0, y la posición del centro de masa, fija, constante. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, Claro. si salta o El no... problema también Sí, sí. da que la masa del chico es 40 kilos, la masa del bote es 60, y bueno, el bote mide 3 metros. Bien, eso es fundamental. 3 metros. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Sabemos que la posición del centro de masa se va a mantener constante. ¿Por qué? Como no hay fuerzas externas al bote y al chico, ¿no? Al bote y al chico. A ver, ¿se me escucha? Perdí ahí. ¿Se escucha? Ahí estoy viendo, sí, no estaba viendo. Al bote y al chico, perfecto. Entonces, como no hay fuerzas externas, ¿qué pasa? El momento del sistema se mantiene constante, ¿no? ¿Y qué es el momento del... Bueno, conste. ¿Qué es el momento del sistema? El momento del sistema es... Masa del sistema por velocidad del centro de masa. Por lo menos en el plano, ¿no? En el plano, se mantiene constante en el plano. Porque en la parte vertical ahí está el peso, ¿no? Entonces, en X el P del sistema se mantiene constante. P del sistema es masa por la velocidad del chico, más masa del bote por la velocidad del bote. ¿Sí? Sí, inicialmente, ¿cuánto? Y a su vez, por definición de P del sistema, es la masa del chico más la masa del bote, ¿por qué velocidad? Esto es por definición, ¿no? Velocidad del centro. Así se define la velocidad del centro de masa. Inicialmente, ¿qué dijimos que pasaba? ¿Cómo era la velocidad? La velocidad del chico y la velocidad del bote. Inicialmente tenemos 0 más 0. Está en reposo. Entonces tenemos la masa total por la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es 0. Inicialmente es 0. Y después del que el chico salta, después, ¿qué aparece cuando el chico salta? ¿Qué tipo de fuerzas aparecen? ¿Un impulso? Aparecen fuerzas de interacción entre el chico y el bote, ¿no? Si ponemos, va a aparecer alguna fuerza que el bote le hace al chico, fuerza del bote al chico, y la que el chico le hace al bote, para el otro lado. El chico le hace al bote, ¿sí? Iguales y opuestas. ¿Sí? En la parte vertical no nos interesa, pero horizontalmente, porque acá va a aparecer una normal, ¿no? Acá aparece una normal, peso, pero la normal y el peso están en el sentido vertical. Vertical no nos interesa, porque dijimos que vamos a analizar solo la conservación del momento horizontal. ¿Para qué complicarlo si solo nos interesa saber dónde cae, ¿no? Entonces, vertical, pero estas fuerzas tienen componente horizontal y vertical, pero son internas al sistema. Entonces no cambian que el momento del sistema siga siendo 0, estas dos fuerzas internas, ¿no? No cambia, son fuerzas internas. Fuerzas internas. No son externas. Entonces, el sistema sigue siendo 0. En X, sigue siendo 0. ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto.
Entonces, ¿qué tenemos? Si el chico salta, la velocidad, vamos a tener una... ¿Cómo va a ser el P del sistema después de que el chico salta? En X, ¿no? En X el chico salta, va a tener una velocidad, dijimos, la llamamos velocidad 1, para no ponerle inicial. Y acá tenemos 30 grados. 30 grados. Y el bote, ¿qué va a tener? Va a tener que tener velocidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el momento del sistema? El momento del sistema sigue siendo 0, y esto es igual a masa por la velocidad del chico, en este instante, ¿no? Que es B1 por el coseno de 30, ¿sí? Y esto Profe, disculpa, ¿puede bajar un poco la...? Gracias. Ahí. Más masa del bote por la velocidad del bote, ¿sí? Y de acá podemos calcular la velocidad del bote, que va a ser negativa. No conocemos la velocidad inicial, pero conocemos todo el resto de las cosas. Entonces, si pasamos restando para allá, nos queda menos 40 kilos. Le voy a sacar las unidades, ¿no? Porque coseno de 30 por BI, sabemos, si somos cuidadosos, esto va a ser igual a la masa del bote, que es 60 kilos, por la velocidad del bote. Si somos cuidadosos, las unidades a veces nos ayudan a simplificar las cosas, pero terminan poniendo demasiado en el papel y cuando uno está explicando se complica. Bueno, dividimos y nos queda una velocidad negativa. Si esto es positivo, la velocidad del bote es negativa, va para el otro lado. Pero va a ser más chica porque la masa del bote es mayor que la del chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Nos queda entonces, ¿cuánto es 40 sobre 60? 2 tercios, ¿no? 2 tercios, nos queda la velocidad del bote, es menos 2 tercios de coseno de 30, ¿cuánto es coseno de 30? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por la velocidad 1. Raíz de 3 Gracias. sobre Raíz de 2. 3 sobre 2. Sí, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Puse, sí, raíz de 2 sobre 2 sería el coseno de 45. Gracias, 0,866, sí, ya no. Este 2 se me va a comer. Me queda raíz de 3 sobre 3, como me decía. ¿Quién me decía? Bueno. Miren que no estoy mirando los comentarios. O estoy mirando los comentarios o miro quién habla. No me queda mirar toda vez. Estoy mirando los comentarios. Bueno, y esta es la velocidad del bote. Me quedó todo como si fuese. Y la otra es velocidad 1. Entonces, velocidad del bote es menos raíz de 3 sobre 3 por B1. Y bueno, ¿y ahora cómo usamos el hecho de que caiga dentro del bote? El chico. Yo lo planteé como, o sea, ahí como que me olvidé que era un sistema de partículas y trabajé como si fuera un problema cinemático donde la punta del bote, que está inicialmente a 3 metros, que se mueve hacia la izquierda y bueno, el chico se mueve hacia la derecha y cuando se encuentran. Es perfecto, ¿no? La velocidad, esto es importante, la velocidad del bote se mantiene constante a lo largo, y del chico, ¿se mantiene constante a lo largo de todo el salto? En X sí. En X sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no hay fuerza, no hay aceleración en X. La aceleración es vertical. ¿Sí? La velocidad del chico se mantiene constante en X. Se mantiene constante a lo largo del salto, hasta que llega, ¿no? ¿La velocidad del bote entonces también se mantiene constante? Entonces la velocidad del bote también se mantiene constante, ¿sí? Entonces lo que nos decía por aquí, que no sé quién habló, porque no veo los nombres. Entonces, lo que me decía por ahí... No me quedó muy claro por qué la velocidad del bote es constante también.
Porque la velocidad del chico es constante, porque sigue valiendo que el P del sistema sigue siendo 0. El P del sistema, antes de que toque el chico, vuelva a tocar el bote, ¿no? Esto es antes de que vuelva a tocar el bote. Una vez que toca el bote, estas dos velocidades van a ser la misma, porque ya está en el bote. La velocidad del chico va a tener la misma velocidad que la del... ¿Sí? ¿Se ve? La del chico va a ser igual a la del... La del bote van a ser las dos la misma, pero el P del sistema no va a cambiar tampoco. El P del sistema se mantiene constante, sigue siendo 0. Entonces, para cualquier otro caso sigue valiendo, si ustedes hacen la cuenta, para cualquier otro caso durante el vuelo, también sigue valiendo que la velocidad del bote es menos raíz de 3 sobre 3 por V1, antes de volver a caer sobre el bote, ¿no? Y el bote, bueno. Bueno, entonces, esto es cierto, pero como me decían, para poder calcular por cinemática, yo necesito la velocidad del chico relativa al bote, ¿no? Es más fácil. ¿Cuál es la velocidad del chico relativa al bote? Es la velocidad del chico relativo a la Tierra menos la velocidad del bote relativo a la Tierra, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan del movimiento relativo? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si es la velocidad del chico relativo a la Tierra menos la velocidad del bote relativo a la Tierra, ¿qué nos queda? Las tenemos las dos, ¿no? La velocidad del chico relativo a la Tierra es V1 coseno de 30, ¿sí? Es V1 coseno de 30, que había puesto V inicial. Esto de acá es V1 coseno de 30, y la velocidad del bote respecto de Tierra es menos raíz de 3 sobre 3 por V1. Bueno, esto es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto es raíz de 3 sobre 2. V1, entonces me queda la velocidad del chico relativa al bote, me queda... ¿Se ve o se me escapó todavía? No. Es V1 por raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 3, que es un medio más un tercio, ¿no? ¿Cuánto es eso? Está bien que es más grande, ¿no? Porque el bote se va para atrás, entonces la velocidad del chico está bien que me dé más grande. ¿Se ve? Está bien. ¿Se entiende por qué es más grande? 5 sextos. Es 5 sextos raíz de 3 de V1. Está bien que sea más grande porque el bote se está corriendo para el otro lado. Obviamente va a ser relativo al bote, va a ser más grande. Y sabemos que, bueno, y ahora es un movimiento relativo, ¿no? Sabemos que la posición va a ser la velocidad del chico respecto al bote por el tiempo. ¿Sí? Sí. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el movimiento vertical, que queremos que vuelva a tocar el piso. Entonces, movimiento vertical tenemos en I, tenemos la velocidad inicial, que es V1 por seno de 30, menos un medio de 9,8 por T, menos 9 por T al cuadrado, ¿sí? Y es del mismo tiempo, y queremos que I vuelva a valer, cuando llega al piso, esto I va a valer 0, y X va a valer 3 metros. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero la Y tabla acá se pueden movió. calcular... Si no llevamos los 3 metros, ¿no debería saltar menos? ¿Cómo? Que no debería saltar menos, porque los 3 metros no era el largo de la tabla, pero la tabla se mueve para la izquierda y eso está para la derecha. Claro, pero esta es la velocidad del chico respecto del bote. Respecto Perdón. al bote le está saltando 3 metros. Si Está bien, fuese, claro, si no tenés que tener en cuenta al lado. Por eso puse la velocidad relativa. En I no tenemos velocidad relativa, porque no hace falta, ¿no? En I es un movimiento, no hice el cambio de... En I sigue siendo igual, por más que haga la velocidad relativa me quedo en X nada más, ¿no?
En I no tenemos velocidad. No resté velocidad en I. Profe, entonces se utiliza la velocidad relativa para no poner la diferencia, digamos, con esos 3 Da lo metros. mismo, pueden hacer un problema de encuentro, poner que, claro, hacer un problema, si no tienen que hacer un problema de encuentro, que el bote se desplaza hacia la izquierda tanto, el chico se desplaza a la derecha tanto, y el encuentro tiene que darse en el extremo del bote. Hay que pensarlo un poquito más, pero no es mucho más distinto y les va a quedar la velocidad relativa por el tiempo. Les va a quedar la misma ecuación. Yo había hecho así un problema de encuentro. Porque fue lo Perfecto. único que se me ocurrió. ¿Cómo? Porque fue lo único que se me ocurrió. Bueno, pero está bien, es correcto. Y de hecho, porque lo que se desplaza en el problema de encuentro, lo que tenés es que el bote se desplaza una distancia de para acá, y para acá, entonces es la distancia que va a ser 3 metros menos D, 3 metros menos D lo que recorre el chico, pero a su vez el bote recorre esta velocidad del bote, este D es velocidad del bote por T, menos velocidad del bote por T es D. Y en este caso, y cuando pones las dos ecuaciones, termina quedando, de acá terminas llegando a esto mismo. Pero pones un D cualquiera, cuando restás el D se te va y te termina quedando que X, que es 3 metros, es la velocidad del bote por el tiempo. Del bote respecto al chico, te queda la diferencia de velocidades. El tema de pasar a velocidad relativa es para simplificar, ¿no? Para que les resulte más complicado. Pero el resultado es el mismo. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, ¿saben? Se los dejo planteados así. ¿Lo pueden terminar ahí ustedes? Sí, sí. Durante la interacción, claro, hay una normal hacia arriba en el bote. Aparece una normal grande hacia el bote, pero el bote se queda quieto. El chico, una vez que se despega, sigue solo con el peso. La normal no desapareció, porque el chico ya está en el aire. Cuando pasa esto, ya está el chico en el aire, ¿no? Cuando sale con la velocidad 1 hacia arriba, ya el chico está en el aire. Se impulsó, este sería el momento en que ya se despegó. Así que ahí solo lo afecta porque suponemos que el salto es instantáneo. No estamos considerando todas las, ¿no? La normal aparece en un instante muy pequeño. Profe, y disculpe, este problema no se podría plantear con energía, ¿no? Es que no se conserva la energía, porque el chico justamente cuando salta pierde energía. Piensa que es un resorte que está comprimido y se libera, ¿no? Porque yo pensaba que cuando llega al piso como que es como un choque, pero no se conserva la energía. Es un choque, pero no se conserva la energía. Sí, cuando llega al piso es otro choque. Son dos choques. Un choque explosivo cuando el chico salta y un choque ¿cómo se llama esto? Inelástico cuando el chico llega de vuelta. Claro. Y en los dos puntos se pierde energía. Sí, sí, sí. Claro, sí. Bueno, chicos, si no hay más consultas, yo estoy medio urgido, tengo un tema que resolver acá, medio apurado. Muy buen fin de semana y seguimos por el campo. ¿Alguna otra duda, alguna consulta, algún comentario?